Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Y hoy quiero titularle a este estudio La Iglesia de Cristo. Vayamos todos a la Biblia, a Hechos, capítulo 6, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Y nosotros, aquí están hablando los apóstoles, cuando surgió un problema en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia apostólica, que los apóstoles estaban involucrando en el servicio a las mesas y a ciertas cuestiones que les quitaban el tiempo para que ellos lo dedicaran a la oración y a la administración de la palabra de Dios. Y entonces, ya después de ello, de organizar las cuestiones, ellos dicen en el versículo 4 de Hechos capítulo 6, dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Primero se menciona la oración, y es más importante la oración que la predicación, porque sin una vida de oración no puede haber un ministerio apropiado, no puede haber un ministerio que da fruto. Por eso la oración para un siervo de Dios que ha sido llamado al ministerio, la oración viene primero. Entonces, la Biblia nos está enseñando que el enfoque principal de la iglesia es la oración, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Muy en especial, la predicación sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy en especial, la iglesia tomó especial atención, la iglesia apostólica, en predicar esa crucifixión y su resurrección. O sea que esto es lo principal del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no existiría si Jesucristo no hubiera ido a una cruz, hubiera resucitado. Y ese fue el mensaje de la iglesia primitiva, que sacudieron al mundo con el Evangelio de Jesucristo, donde se empezaron a convertir miles y cientos de almas, alabado sea su nombre. Por supuesto, la iglesia también debe involucrarse en buenas obras, en ayudar a los pobres, nunca olvidarse de los pobres. Pero su principal función es la oración y el ministerio de la palabra de Dios, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, evangelizando al mundo para Cristo. Esa es la primera función. El comentario de William, este comentario se los recomiendo a todos. Comentario de William. En este comentario, él dice: la predicación del Evangelio es más importante que cualquier actividad social. Entonces, también los apóstoles nos dejaron
unas palabras poderosas que podemos encontrar en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, y dice así: y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y enseñar, repito, 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ven? Esto es las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a los primeros apóstoles, y los apóstoles empezaron a transmitirla a la iglesia primitiva hasta llegar hasta el día de hoy. Y si vamos a Marcos capítulo 16, ahí podemos leer casi lo mismo referente a esto, pero con otro tipo de lenguaje. Y dice así, Marcos capítulo 16 del versículo 15 al 16, y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De lo contrario, si no hacemos lo que nos está enseñando la Biblia, que es predicar y enseñar el evangelio, de lo contrario, queridos hermanos, nadie será salvo y nadie será bendecido con la gracia de Dios, con este don inefable de la gracia de Dios. Y entonces en Romanos capítulo 10 versículo 14 dice así, de esta manera: 10:14, estoy sentando las bases para lo que vamos a hablar en este tema, y dice así, 10:14 Romanos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ven la importancia de la predicación del evangelio? O sea que en estos cortos versículos que yo les he dado, podemos ver, nosotros los creyentes podemos entender que somos los responsables de proclamar a Cristo. Y una vez hecho un discípulo, la iglesia debe continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y escuchen esto, mis queridos hermanos, dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 13, dice que hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el mundo debemos predicar a Jesucristo, el sacrificio de Jesús y su resurrección para la conversión de las almas. Y una vez estando ya en la iglesia, debemos perfeccionarlos, enseñándole la palabra de Dios, enseñándole sobre el Señor Jesucristo, enseñándole, como dice el versículo 4 de Efesios 4:13, que dice hasta qué momento hay que enseñarlo a ellos, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. La unidad de la fe es Jesucristo y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Este es el enfoque de la iglesia. Que aprendamos todo sobre el Hijo de Dios, Cristo el Señor, a que seamos como Él, que lo imitemos, a que el creyente obre en madurez, que todos los creyentes tengamos un conocimiento apropiado de Cristo y de la obra de la cruz. A la medida es la plenitud de Cristo, que solo se puede alcanzar con una fe apropiada en la obra del Calvario. Es así de simple. El comentario de William dice: los ministerios que Cristo dio a los hombres son para ganar las almas para Cristo. Y una vez ya ganados, edificarlos hasta que alcancen la perfección en Cristo. Y Calixto Villa, dice: la iglesia hoy día está edificando el cuerpo de Cristo en las cuestiones del mundo. Está edificando en cómo amarse a uno mismo, en cómo lograr el éxito financiero, en cómo ser un campeón, cómo ser felices, exitosos, prósperos, saludables, etcétera, etcétera. La iglesia, queridos hermanos, ya no enseña sobre el pecado. Ahora le llaman enfermedad o error. Ya no le llaman pecado, no quieren ofender a la gente. Tienen miedo que la gente se le vaya. Ya no enseñan sobre la santidad del cuerpo, alma y espíritu. Ya la homosexualidad no es pecado. Ya la fornicación y el adulterio no es pecado. Debemos amarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Eso es lo que enseñan. Es por eso por lo que hay tantos divorcios en nuestras iglesias, mis queridos hermanos, porque no estamos enseñando la Biblia, estamos enseñando un manual que no procede de la Biblia. Un manual que no procede de la Biblia. Escuchen, mis queridos hermanos, nosotros que somos la iglesia, somos los responsables de decirle al mundo que Cristo es el camino, que la cruz de Cristo hizo posible el medio para la salvación de toda la raza humana. Si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Somos los responsables de decirle que hay una sentencia de muerte sobre la raza humana y que la única vía de librarse de la muerte es a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Entiendan, queridos hermanos, que sin Cristo, el Hijo de Dios, no hay futuro para nadie. Todos vamos a morir un día. Todos, yo veo que hacen planes para el futuro aquí en la tierra. Pero ¿cuántos hacemos planes para la eternidad? Son los menos. La Biblia dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo? ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y entonces la última frase del versículo hace una pregunta y dice: ¿hay algo que valga más que tu alma? Claro que no. Entonces, si la iglesia se desenfoca de su ministerio y no ora, ni ministra la palabra de Dios, ni predica especialmente el sacrificio de Cristo, entonces la iglesia está en otra religión que nada tiene que ver con las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo.
Si la iglesia ya no ora, ni predica, ni enseña la palabra de Dios y todo el consejo de Dios, la iglesia entonces está caída. Quiera usted aceptarlo o no. Y iglesia es usted y soy yo. Está caída aunque esté llena de dinero. De hecho, ya gran parte de la iglesia está viviendo en apostasía. Yo quiero que usted medite unos segundos y dígame, ¿cuáles son los mensajes que usted escucha hoy día? Yo les voy a decir cuáles son los mensajes que se escuchan hoy día. El dinero, el traje italiano, la casa grande, el BMW, el tinte de pelo, las medias de colores, los calzones que uso todos los días, las nalgas y los pechos de plásticos, las uñas de 2 pulgadas de largo, las cirugías cosméticas, la bolsa de valores, el negocio, el dólar, mi autoestima, mi potencial, mis metas, mis deseos, mis sueños, mi futuro, mis declaraciones, mi positividad, la cima de la montaña. Eres un campeón, todo lo puedes lograr, el mundo es tuyo. Tienes un gran potencial, libera el campeón que llevas por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de sandeces y estupideces que nada tienen que ver con el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio de Jesucristo, ese es el evangelio del mundo. El evangelio moderno que Satanás ha creado para aquellos que tienen una fe falsa. Alabado sea el nombre de Jesucristo, con su permiso. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Entienden? Todo eso es pura basura. Basura y pura basura. El rey Salomón lo llamó vanidad de vanidades. Miren, vayamos a 1 Corintios 9:16. Y miren qué poderoso está esto. Aquí dice el apóstol Pablo, porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. Predicar el evangelio era una orden del Señor para Pablo. Era una gran obligación moral que Pablo tenía. A través de las escrituras del Nuevo Testamento, no vemos a ningún apóstol humanizando o ajustando al mundo el mensaje del evangelio. Al contrario, lo dieron todo por el evangelio de Cristo, aún sus propias vidas. George Whitefield dijo, no soy nada, no tengo nada y no puedo hacer nada sin Dios. Estos son los campeones del pasado que sacudieron al mundo con la predicación del evangelio. Que eran hombres humildes que reconocían su necesidad de Dios. Ellos sabían que ellos mismos no eran nada, que necesitaban la investidura de arriba para poder vivir la vida que Dios demanda que vivamos, para poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué diferencia a los hombres de hoy día? Hoy día te dicen, debes amarte a ti mismo primero para amar a los demás.
No, hermanos, eso es antibíblico. La Biblia enseña y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22:39. Todo lo que usted desea, lo que está diciendo aquí es que todo lo que usted desea para usted es lo mismo que usted debe hacer con su vecino. Nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si yo me amara a mí mismo por encima de los demás o primero que los demás, pues siempre trataría de ser el primero por encima de los demás. No soportaría a nadie, no ayudaría a nadie. ¿Saben ustedes por qué hay tantos divorcios en las iglesias? Porque por amarme a mí mismo prefiero romper con mi lealtad al matrimonio. Por amarme a mí mismo preferimos romper nuestra relación con nuestros hermanos y amigos. ¿Ven? Aquellos que se aman a sí mismos no soportan a nadie y quieren que todos les rindan pleitesía. Bien dijo el Espíritu Santo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leerlo para que ustedes vean qué poderoso está esta palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: sabe también esto, que en los postreros días, los días que estamos viviendo hoy, vendrán tiempos peligrosos. Fíjense, el apóstol Pablo profetizó que en los últimos días, esto que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Pero la iglesia falsa dice, estamos viviendo los tiempos más gloriosos. No, son tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al leer, yo lo leí aquí en la Reina Valera, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando lo leí en la nueva traducción, en la nueva traducción viviente? Yo leí este mismo versículo y mire qué revelación tan importante al día nos da este versículo. 2 de Timoteo capítulo 3. Miren lo que dice. En la versión nueva traducción viviente dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y escuche esto, porque lo que viene aquí en el versículo 2 a continuación es lo que está sucediendo precisamente hoy día. Estoy hablando aquí ahora en el año 2022. Si hoy está mala la situación, imagínense de aquí a unos cuantos años. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ven, hermanos. Y este pasaje se está refiriendo a la iglesia, no a la gente del mundo. Del mundo se espera que sean de todo, pero no de la iglesia. Y si usted le pregunta a estos falsos apóstoles y profetas sobre los tiempos, te dirán: estamos viviendo nuestros mejores días, todo está bien, tenemos mucho, somos prósperos, todo nos va bien en la vida. Realmente Dios está con nosotros.
Pero no, hermanos, los tiempos son difíciles. La iglesia está en su peor estado de toda la historia. Ya no se predica el evangelio de Cristo, ya ni mencionan la palabra santidad o la palabra pecado. La Biblia dice cómo es que son los hombres religiosos que existen en estos días en nuestras iglesias. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a leer hasta el versículo 9, este mismo capítulo. Se lo voy a leer en la nueva versión en la nueva versión viviente. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y sigue diciendo el Espíritu Santo, pues son de los que se le las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad. Yo quiero ahora que usted ponga especial atención a este versículo número 8 de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Ponga atención aquí porque aquí hay una revelación poderosa. Estos maestros se oponen a la verdad tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Y aquí hay algo poderoso que nosotros tenemos que hablar y que tenemos que poner especial atención. El Espíritu Santo aquí menciona lo siguiente en este versículo 8. Dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Aquí hay algo poderoso. Primeramente es que Janes y Jambres no se mencionan en el Antiguo Testamento. Janes y Jambres, estos nombres se mencionan en el Targum de Jonatán, unos escritos diferentes. Y estos Janes y Jambres, ellos fueron los líderes religiosos de los cuales habla Éxodo. Vamos a Éxodo para que podamos entender esto que viene a continuación ahora. Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice así. El 11 y el 12. Dice, entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros. ¿Quiénes eran estos?
los líderes principales estos eran Janes y Jambres. Janes y Jambres. Repito una vez más. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. 12. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpiente. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Entonces, este incidente, estos líderes, estos hechiceros, estos magos, los cuales Pablo, el Espíritu Santo, menciona aquí en Timoteo, son estos dos hombres que se enfrentaron a la verdad. ¿Cómo fue que resistieron a la verdad de Dios? ¿Cómo fue que resistieron a Moisés? ¿Cómo fue que le hicieron guerra a Moisés? Por sus palabras y los milagros que hacían. Y hoy día es lo mismo. Se le anuncia la verdad a la gente, pero rechazan la verdad. Estos hombres de estos días finales tienen una fe falsa. El texto aquí no está diciendo que no tienen fe. Aquí no dice que no tienen fe. Sí tienen fe. Una fe fuerte, pero es una fe falsa. El texto está diciendo tienen una fe falsa. No es fe de parte de Dios, ni de la Biblia, ni de Cristo. Es una fe falsa. Si no es Cristo y Él crucificado, entonces algo corrupto, es algo falso, que Dios no aprueba ni que Dios bendice. Yo voy a repetir de nuevo 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Dice entonces, estos maestros se oponen a la verdad. Los maestros hoy en día se oponen a la verdad. La verdad del Evangelio de Jesucristo, de su crucifixión, de su resurrección, de nuestra dependencia de Dios. Alabado sea su nombre. Se oponen a la verdad. Buscan otras vías para que todo el mundo entre al cielo, cuando existe solamente una vía y un medio, Jesucristo y su obra en el Calvario. No inventemos otras obras porque no existen. Entonces todos estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se pusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. O sea que ya el Espíritu Santo nos advirtió sobre todo esto. ¿Entiende? Estos nombres de esta gente salen en el Targum de Jonatán. Usted puede buscar hoy en línea y va a encontrar toda esta información. Entonces, esta fe de ellos no es fe de Dios, ni de la Biblia, ni de Cristo. Es una fe falsa. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que gran parte de la iglesia ya no cree en el rapto de la iglesia? Y oponerse a esta enseñanza y desestimar esta enseñanza es estar diciéndole a la gente que no va a haber una resurrección. Por eso es que es tan peligroso esto. Hoy en día la mayoría de los modernos religiosos son miembros de la religión de Janes y Jambres. Ellos ya no creen en las doctrinas fundamentales de la iglesia. Se han modernizado mucho. Ellos ya no necesitan molestar a Dios en oración. Ellos ahora, como dicen ellos, son los profetas de su propio destino. Ellos tienen el poder de la mente. Ellos lo pueden hacer todo porque están operando, dicen ellos, bajo leyes divinas que ellos han descubierto. Ellos están operando bajo, como dicen algunos, bajo códigos secretos para abrir las ventanas de los cielos. En otras palabras,
son dioses. Ya no necesitamos a Dios. Dios está muy ocupado. Ahora, por medio del poder de nuestra mente, el poder interno que llevamos por dentro, el campeón que está dormido dentro, podemos lograr todas las cosas, podemos hacer todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto es lo que está sucediendo hoy día en la iglesia. La iglesia no está cumpliendo su función aquí en la tierra. Quizás un puntico aquí, uno aquí, otro allá. Pero gran parte de la iglesia, mis queridos hermanos, está caída. No es una iglesia del Señor. Lo único que tienen que hacer esta gente nueva, estos dioses nuevos, es confesar y proclamar todo lo que desean y se hará una realidad. Queridos hermanos, ¿qué novela está esta gente viendo? En el pasado creían y vivían con temor, esperando día a día el retorno de Cristo por su iglesia. Pero por medio de las modernas falsas doctrinas dejaron de creer. El rapto de la iglesia y la primera resurrección de los muertos en Cristo es una misma cosa. Ya eso ni se toca. Es más, la iglesia moderna no desea que Cristo regrese. Ellos están muy ocupados aquí abajo en sus negocios, en su prosperidad. No les conviene que Cristo regrese. Para ellos ya Cristo no viene. Primero la iglesia debe enriquecerse y llenarse de gloria y de poder. De lo contrario, Cristo no regresará. Hermanos, todo eso es pura falsa doctrina. Son doctrinas de los demonios. Las grandes doctrinas bíblicas que se predicaban en el pasado ya no se escuchan. Gran parte de la iglesia no cree en el infierno, no cree en el pecado, no cree en la santidad o en el bautismo del Espíritu Santo. Ya la gran parte de la iglesia no cree ni en las lenguas. Antes se hacían cultos para que fueran bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia hablando en otras lenguas. Ya eso no se ve porque ya no creen. Dejaron de creer en la Biblia, a un evangelio moderno, el evangelio humano, el evangelio del mundo, el evangelio de los demonios. Ya no creen en los dones espirituales. No necesitan los dones del Espíritu. ¿Para qué? Si somos dioses. Tenemos todo el poder de la mente. Podemos hacer todo lo que deseamos. Toda esta nueva ola de enseñanza son doctrinas de los demonios. Y la iglesia la ha abrazado como si fueran espiritualmente bíblicas. Hermanos, el colmo de los colmos es que hay miles de cristianos que han creído la mentira de que pueden vivir vidas homosexuales estando en el cristianismo. Ellos dicen, no importa su preferencia sexual, siempre y cuando estemos sirviendo a Cristo, nuestra preferencia sexual nada tiene que ver. Estamos salvos porque vamos a la iglesia y leemos y creemos en la Biblia. La sangre de Cristo nos cubre todo el pecado. Mi preferencia sexual nada tiene que ver con la salvación del alma. Dicen esta gente. Escúcheme, hermano. Esta gente, toda esta gente que habla así, están endemoniados. Están ciegos y son guías de un montón de ciegos. Son guías de un montón de ciegos.
todos estos ministros que hablan así están endemoniados, están atados. Les voy a decir algo más. Cuando la persona está en estas condiciones, ha sido un juicio de parte de Dios en el interior de ellos. Y yo se lo voy a mostrar a ustedes con las escrituras. Yo se lo voy a enseñar ahora. Miren. Con permiso. Ojalá alguno de ellos escuche esto que voy a hablar a continuación. Levíticos 18:22. Vamos a leer qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento sobre la homosexualidad. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice la Biblia. Otras escrituras. Ahí mismo en Levítico, capítulo 20, versículo 13. Dice: y cualquiera que se acostare con un hombre como si se acostase con una mujer, ambos han cometido abominación. Indefectiblemente han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Dice la Biblia. En el Antiguo Testamento esto era más serio. Si te cogían, si eras homosexual, te mataban. No había homosexuales en el pueblo de Dios. Entonces, si ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a Judas, que está antes de Apocalipsis. Judas 1:7. Judas tiene un solo capítulo. Algunos dicen 7, pero a mí me gusta ponerle un capítulo con versículo 7. 1:7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ven ustedes? Ido en pos de carne extraña. Se dedicaron a la fornicación, se dedicaron al homosexualismo. Y pongamos atención a esta palabra que dice, hay otra versión que dice que se fueron a los vicios contra naturaleza. Empezaron a tener vicios contra su naturaleza propia. Miren, vamos a leer aquí en la nueva, en la NTV, para que usted pueda entender mejor este tema que yo quiero darle. No quiero que se le pierda, que pierda el hilo en nada. Dice: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencias del fuego eterno del juicio de Dios. ¿Ven? Se dedicaron a la perversión sexual. Si lee el 7, el 8 dice: de la misma manera estos individuos pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Toda clase de perversión sexual tienen esta gente. Tienen vicios contra naturaleza. Es contra naturaleza la homosexualidad. Es contra naturaleza el sexo, la sodomía de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es contrario a la naturaleza. Miren, si usted ve a un perro, si usted ve a un animal del mismo sexo haciendo sexo, eso es repugnante, en contra de naturaleza.
Eso es repugnante. ¿Qué es la contranaturaleza? Es conducta antinatural o contraria a los instintos considerados naturales. Es natural un hombre con una mujer, pero no es natural un hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Entienden? Escuchen con atención, hermanos. Todo esto es una patraña del diablo y es el resultado de rechazar la verdad y creer en la mentira. La Biblia dice algo poderoso en 1 Corintios y después vamos a entrar más profundo en otro versículo en Romanos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Miren, que habla también sobre este tema. Miren. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos a seguir leyendo al 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto en la Biblia de las Américas dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Hermanos, la prueba de un verdadero cristianismo es una vida cambiada. ¿Qué es lo que usted está viendo hoy? ¿Qué se ve hoy día en el mundo? Inmoralidades en casi toda la gente, tanto del mundo como de la iglesia. En la iglesia existe y ha existido todo tipo de inmoralidades. Y algunas tan fuertes que yo no ni puedo mencionarlas aquí, desde la letra A hasta la letra Z. ¿Qué es lo que se ve hoy en el mundo? Idólatras, falsos adoradores, idólatras de imágenes, religiones, sistemas, fórmulas, adoración a tu propia persona. No adoran al Padre y a su Hijo Jesucristo. Adoran a otros dioses, sirven a otras culturas, a otras religiones. 3, adúlteros, no son fieles a nadie, ni a su propia madre son fieles. Han traicionado el Evangelio de Jesucristo. Muchos que una vez fueron iluminados con el Evangelio de Jesucristo, dice que gustaron del don celestial, dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Dice que mucha de esta gente se retrocedieron. Si tú retrocedes ya no puedes ser salvo, porque solo hay un medio en Cristo Jesús, en la sangre de Jesús. No va a haber otro sacrificio, no se va a hacer otro sacrificio para que tú seas salvo. Hay un solo sacrificio, el que Jesucristo realizó en la cruz. Entonces, si tú crees en eso y te apartas de eso, tú pierdes la vida, pierdes la salvación. Bueno, están también los afeminados que habla este versículo. Esto significa, afeminado, que significa que esta gente tiene gestos, ademanes y actitudes que se consideran propios de las mujeres. Yo he conocido a cristianos en la iglesia que son más femeninos que una mujer. Y se arreglan tanto y se sacan las cejas y se arreglan tanto que yo no sé si son hombres o son mujeres. No sé si son hombrecitos o afeminados. Lucen afeminados, pero no sé si son del otro bando. El hombre tiene que ser masculino y la mujer femenina. La lógica nos indica que también la mujer masculina no heredará el reino de los cielos. Hermano Galisto, yo tengo estos gestos y no los puedo. Estos son mis
me educaron así, pero yo no soy homosexual. ¿Qué hago? Pídale a Dios que cambie sus gestos, cambie sus estilos. Porque la Biblia dice que los afeminados no entran al reino de los cielos. También habla de los homosexuales. Las personas homosexuales sienten una atracción romántica y física por los miembros del mismo sexo. Las mujeres sienten atracción por las mujeres y los hombres sienten atracción por los hombres. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, se arrepiente y nace de nuevo, Dios quita de usted ese demonio de homosexualidad y lo hace libre. Lo arranca. Hermano, yo nací así. No. Eso es un demonio. Eso es un juicio que vino sobre su vida. Y usted puede ser libre de la homosexualidad. Usted puede ser libre de todo vicio que lo esté atando, que no lo deja servir a Cristo, que no lo deja vivir una vida de morar. Alabado sea su nombre. Es más, la Biblia dice algo poderosísimo referente a este tema que estamos tocando ahora. La Biblia nos explica, la Biblia nos enseña, y esto está poderoso, que la mayoría de la gente que está atada a la homosexualidad es producto de juicios. Vamos a Romanos. Y no solamente la homosexualidad, puede ser cualquier otra cosa inmoral. Pueden ser miles cosas, a la religión, a la falsa doctrina, a mil cosas que usted puede estar enredado. Son juicios de Dios. Y yo se lo voy a mostrar con la Biblia. Vamos a Romanos, capítulo 1. Y va a ver aquí lo que nos enseña el Espíritu Santo, que esto está poderoso. Aquí en Romanos, capítulo 1, Pablo saluda a la iglesia y después explica sobre la buena nueva del Evangelio de Cristo. Y él dice entonces en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para su salvación y mi salvación. Dios lo va a salvar a usted de lo que usted se encuentre, sea de la religión, el pecado, la inmoralidad, la atadura, la homosexualidad, lo que sea. Este es el poder de Dios, el Evangelio de Cristo, para que seamos liberados y salvos. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Entonces, Pablo, después que les dice esto, que el Evangelio es el poder de Dios, entonces el apóstol Pablo profundiza y explica que cuando la gente rechaza la verdad de Dios, cuando la gente rechaza el Evangelio, entonces son abandonados a sus deseos y estilo de vida. Hermanos y amigos, es peligrosísimo rechazar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dice que entregarse a las inmoralidades es la manera de recibir el castigo que merecían dentro de ellos mismos. O sea que cuando usted persiste vivir en inmoralidad, rechazando la verdad de Dios, llega un punto que solo Dios conoce. Dios los abandona a sus propios deseos inmorales. Judicialmente Dios los entrega a sus deseos. Los deseos que ellos tienen por dentro se hacen dueños de ellos. Y el final será la condenación eterna.
Así que todos aquellos que están viviendo en inmoralidades contra naturaleza han sido entregados a sus deseos para ser condenados. El final será el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por supuesto que Dios es bueno. Si usted pide ayuda a Dios y se arrepiente, Cristo lo libera de toda atadura de las inmoralidades sexuales. Porque solo Cristo puede liberar de estos tipos de ataduras. No existe medio en el mundo que pueda liberar a una persona que ha sido entregada por Dios a sus inmoralidades. Entienda esto, por favor. No existe medicina ni remedio en el mundo, ni psicólogo, ni psiquiatra que pueda liberar a una persona de la homosexualidad. Solo Cristo tiene el poder. Queridos hermanos, luz rechazada es luz retirada. Yo quiero leer con usted esto que yo les acabo de enseñar. Romanos 1. Romanos 1. Para que usted vea que yo aquí no estoy inventando nada. Yo estoy leyendo lo de la Biblia, la palabra poderosa de Dios. Romanos 1, del 18 al 32, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios quitó la protección. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían.
28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. 31. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Se lo leí en esta versión para no tener ni que explicarlo, para que todos comprendamos la seriedad de todo este asunto. Entonces, si la iglesia no se arrepiente y predica lo que tiene que predicar, pues la inmoralidad en la misma iglesia sigue creciendo. Una papa podrida puede dañar las otras papas. Las costumbres, las conversaciones y las enseñanzas incorrectas de la palabra de Dios corrompen las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Si estás en un evangelio incorrecto, el resultado será una vida incorrecta, llena de inmoralidades. Lo único que produce una vida justa, una vida santa, es cuando estamos realmente en el Evangelio de Jesucristo. Toda la vida de Dios, toda bendición de Dios viene por medio del Espíritu Santo a los que están en Jesucristo, a los que creen en aquello que Jesús hizo en la cruz. En otras palabras, Cristo es la fuente y el sacrificio es el medio que Dios utiliza. Si no estamos realmente en el Evangelio de Cristo, viviendo para Cristo, entonces no tendremos la ayuda de Dios ni tendremos la ayuda del Espíritu Santo. No creceremos, no daremos frutos. Seremos como un árbol seco, sin flores, sin hojas, sin fruto, que ya no sirve para nada. Entonces la mayoría de los mensajes de hoy día en las iglesias no son mensajes de Dios, sino del mundo. Y esto sin mencionar los mensajes de motivación, de positividad y de fe humana. Fe que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Para la iglesia falsa, la fe es ser un empresario, tener un negocio y una casa grande. Pero nada de eso significa que usted tiene fe que agrada a Dios. Las posesiones materiales nada tienen que ver con la fe genuina que salva, que enseña la Biblia. Usted puede ser la persona más próspera del mundo e irse al infierno, y el más pobre y ser salvo. Y de la misma manera puede ser el más rico y ser salvo, y el más pobre y estar perdido. La fe cristiana que salva y que Dios aprueba nada tiene que ver con la prosperidad material de una persona, sino con la condición del corazón de esa persona, en quién ha creído, en qué cree, qué vida está viviendo. ¿Vive en santidad o inmoralidad? ¿Se ha entregado a Cristo o al mundo y a las concupiscencias de la carne? Eso es lo que dice, lo que habla sobre su fe. Pero gran parte de la iglesia está viviendo en apostasía. Apostasía es apartarse del camino de la fe cristiana. Entonces,
Está más que claro que la iglesia se ha desenfocado y apartado del evangelio. Todo lo que habla es de sueños y propósitos personales. Estos no son el propósito de la iglesia. Eso no son los mensajes de la iglesia. Esos no son los mensajes de la iglesia. Esos son los mensajes de la iglesia apóstata, del mundo de Hollywood y del mismo infierno. Nada tienen que ver con el evangelio de Cristo. Entienden, mis queridos hermanos, la iglesia dejó de creer en Dios, ya no tiene confianza en Cristo. Y es por eso por lo que han recurrido al mundo, a métodos, sistemas, técnicas y según ellos, a códigos secretos para abrir las ventanas de los cielos. Es por eso por lo que ya no necesitan a Dios. Ahora no es Dios, ahora somos nosotros los profetas de nuestro propio destino. Hermanos, las iglesias están cavando su propia fosa y no se han dado cuenta del grave peligro en que está la iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo les voy a hablar más adelante, yo creo que es suficiente ya por el día de hoy. Pero yo les voy a hablar a ustedes. ¿Cuál es el sistema del creyente? Eso lo he venido mencionando en este estudio, pero voy a mencionárselo más profundamente en otro estudio. Bueno, bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!